¿Cómo están, queridos amigos? Una vez más, bienvenidos al culto sabático de la Iglesia UNACH. Con cariño compartimos con ustedes esta programación para que también usted pueda compartir con sus amigos y amigas. Hemos tenido diferentes actividades ya en estas últimas semanas y queremos recordar una vez más parte de lo que fue la campaña de evangelismo junto al pastor Robert Costa. Tuvimos una transmisión especial ambos sábados, el sábado inicial y el sábado final, finalizando en nuestra iglesia el sábado por la mañana con 2 turnos, como es de habitual, nuestros cultos presenciales. Y también fueron transmitidos, y usted los puede ver también allí en nuestro canal de YouTube, el culto sabático y el culto universitario. Mencionar también que hemos recibido y estamos pendientes por sus motivos de oración que han llegado no solo a las transmisiones habituales de nuestro culto sabático, bien digo, sino también en todo lo que fue la semana de evangelismo junto al pastor Robert Costa. Tenemos varios mensajes allí y que estamos pendientes y constantemente orando. Por supuesto, en unos breves minutos más vamos a estar orando por un motivo en especial. Y antes de eso, por supuesto, mencionarles también que el tema de escuela sabática de esta semana es de gran importancia. No se lo pierda. Usted probablemente también ya lo pudo ver, lo pudo revisar allí en nuestro estreno los días martes por la mañana, este capítulo de Diálogo Bíblico. Y también, si usted participa de alguna otra escuela sabática, este es el momento también para poder estudiar allí, poder revisar los últimos tópicos necesarios. Antes de iniciar, quiero recordarles algunos horarios importantes que tenemos como iglesia. Este sábado en especial hay algunas actividades que han menguado, ya que gran parte de los jóvenes y adolescentes de nuestra iglesia se encuentran en el sector de Laja, en la comuna de Laja, allí participando del Congreso de Jóvenes de nuestra asociación. Han habido algunas transmisiones, han habido algunas informaciones que se están realizando allí en Laja y que usted puede participar y puede ver a través de las redes sociales, las plataformas de la Asociación Centro Sur. En YouTube, Asociación Centro Sur de Chile, y también en Facebook con el mismo nombre. Allí puede ver cierta información, ciertas transmisiones que se han hecho a partir desde el día de ayer. Y por supuesto también recordarles que hace algunos minutos atrás, desde las 8:30 de la mañana, nuestra clase de maestros, como es habitual, y nuestros cultos presenciales. A las 9:30 y 11:30, ambos turnos, se requiere pase de movilidad, pero una salvedad, y es que la semana pasada pasamos a fase de bajo impacto nuevamente. Por lo tanto, nuestros cultos no tienen un aforo definido. Así que importante recalcar esto para que usted pueda asistir sin mayores problemas, solamente con su pase de movilidad habilitado y así disfrutar de la alabanza en conjunto, del estudio y de la reflexión. Y ahora sí, vamos a orar. Nos congregamos ahora en estos minutos, en estos segundos, para poder orar por aquellos pedidos que han estado llegándonos a través de las semanas, a través de la semana de oración, a través de las transmisiones anteriores. Y usted puede ver aquí abajo algunos pedidos que ya están corriendo y que le invitamos a que usted también pueda dejarnos su motivo de oración o su agradecimiento allí en el chat. También hay algo muy importante, que si usted no quiere hacer audible su motivo, puede mencionarnos con un sí, con un no, no aún, si Dios ha contestado su oración. Puede ahí escribir sí, no, no aún. Y con gusto vamos a estar orando también por aquella situación personal que usted puede estar viviendo en estos momentos. Vamos a orar. Entonces, el motivo de oración de esta semana es por los jóvenes y el congreso no solamente de nuestra asociación, sino este fin de semana.
todos los congresos, de todas las asociaciones, los jóvenes que están participando en ellos. Es importante poder cultivar sus corazones, su espiritualidad, su acercamiento hacia la iglesia, su acercamiento hacia el estudio de la palabra y hacia Jesús, que es lo más importante, tener la vista siempre fija en el objetivo principal, que es Jesús. Y es por eso que le invito a orar en esta hora por los jóvenes de nuestra iglesia. Oremos. Padre Santo, en esta mañana queremos agradecer porque como cristianos podemos elevar una plegaria ante ti. Y en estos momentos en especial, además de agradecer y pedir por aquellas peticiones que nos han dejado a través de las transmisiones que hemos realizado, también pedirte en especial por los jóvenes de nuestra iglesia acá en Chillán y de nuestra iglesia a nivel nacional. Nos encontramos en una fecha que es conmemorativa para nuestro país, donde se celebra un año más de la independencia, y también son fiestas especiales donde pueden ocurrir algunos accidentes, pueden ocurrir algunos percances, pueden ocurrir incendios, pueden ocurrir problemas de salud, enojos. Y Señor, te pedimos que estés con la obra misionera que hacen nuestros jóvenes allí en los distintos lugares donde se están realizando los congresos de jóvenes. Quédate en sus corazones, que su única motivación sea evangelizar y poder entregar el mensaje a otros a través de las actividades que se estén realizando. Quédate también con los pastores, quédate con los organizadores que se encuentran en cada uno de estos lugares para poder realizar la mejor manera las actividades que se encuentran planificadas. Una vez más, te agradecemos por este lindo sábado, te agradecemos por estar con nosotros y te agradecemos por mantenernos firmes y fieles a tu palabra y en tu senda. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Muy bien, luego de esta oración, no olvide compartir este mensaje, compartir esta transmisión con su amigo, su amiga, y disfrutemos juntos de la alabanza. A continuación veremos un bello testimonio de Probad y Ved y posterior diálogo bíblico. Fuimos a Natal, en Río Grande del Norte, para conocer una historia inspiradora. Gleice es licenciada en Administración de Empresas y su esposo es pastor. Al inicio fue bien difícil porque yo estuve prácticamente un año cesante. Y cuando yo estaba a punto de tener la oportunidad que buscaba en una institución financiera, mi esposo recibió un llamado para ir a otra ciudad. Yo me cuestionaba, Señor, si estoy haciendo todo correcto. Y sentí la voz de Dios claramente que me decía así que en verdad eran mis motivos los que no estaban correctos. ¿Por qué yo quería un nuevo trabajo? ¿Para qué? ¿Quería un trabajo para satisfacer todos mis deseos egoístas o quería un trabajo para bendecir a las personas? Ella siguió buscando trabajo, orando siempre para que Dios abriera las puertas correctas, hasta que un día algo sucedió. Recibí una llamada telefónica de una de las empresas donde yo había enviado mi currículum para una entrevista. La persona que estaba haciendo la entrevista preguntó sobre mi disponibilidad de trabajar en sábado. Yo le dije, mire, realmente los sábados no estoy disponible. En ese momento decidí hacer un pacto con Dios y le dije, Señor, además del diezmo que ya es sagrado, que yo ya devolvía, yo quiero entregar el 10% de ofrenda. No era para negociar con Dios, sino que entendí en mi corazón lo que Dios quería. En verdad Él quería sacar el egoísmo de mi corazón. Y Él usó ese principio del diezmo y de las ofrendas para sanarme. Al día siguiente, recibí una llamada de esa empresa. Yo estaba en el vehículo con mi esposo y me dijeron, bueno, queremos que usted venga a trabajar acá y le liberamos del sábado. En esta misma semana yo recibí otra bendición. Fui llamada a presentarme a otra entrevista. En ese trabajo yo recibiría
prácticamente el doble que la primera oferta. Entonces conseguí conciliar los 2 trabajos. Estuvimos 2 años en Santa Cruz de Capibaribe y mi esposo recibió un llamado para Petrolina. Entonces decidí, una vez más, renovar mi pacto con Dios y además del 10% de diezmo, entregaría en vez de 10, un 20% de ofrenda. Y en esa semana, milagrosamente, yo recibí una propuesta de trabajo en la cual yo ganaría prácticamente el doble de lo que recibía en Santa Cruz de Capibaribe. Todo lo que describí no fue la bendición en sí, sino que fueron los medios que Dios usó para mostrarme mi real condición. La bendición verdadera fue lo que Dios hizo y continúa haciendo en mi corazón. Solo cuando salió el egoísmo de mi corazón, comencé a ser más sensible a las necesidades de las personas, a las necesidades de la obra de Dios. Gleice vivió una gran transformación operada por Dios. Su gratitud hacia Él es inmensa y no se cansa de contar su historia para que otros también elijan poner a Dios por sobre cualquier cosa. No existe nada mejor que poder servir a Dios, que poder ayudar a las personas, porque después de todo, ¿qué llevaremos de aquí, de esta tierra? Solamente nuestro amor al prójimo y nuestro amor a Dios. Permita que Dios conduzca su vida. Consúltelo, invítelo, ríndase a su voluntad. Usted se sorprenderá con los resultados. Muy bienvenidas. Es un placer estar con ustedes nuevamente en esta penúltima semana del estudio de El Crisol en Cristo. Quizá una pregunta que les puedo hacer en esta oportunidad es si sabemos que la voluntad de Dios la conocemos, que es lo mejor para nosotros, ¿por qué dudamos de eso? Y lo otro, ¿qué ejemplo de sumisión podemos tener en Cristo, lo que padeció, lo que fue? Porque nuestro tema va a ser un tema bastante interesante, amables oyentes, relacionado con la semilla. ¿Cómo estás, Alan? Estoy ahí bien preparado para hablar de agricultura un poco, agricultura bíblica. Nuestro tema es morir como una semilla. Yo estoy pensando que este es un ejemplo muy práctico de cómo debería ser el cristiano. Tú recuerdas que la semana pasada hablamos acerca de la paciencia. Ahora vamos a hablar acerca de morir como la semilla. ¿Qué significa eso? Que quizá un texto que está en Juan 12:24 que dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Muy interesante lo que Cristo está diciendo. Bueno, Juan es un escritor que habla de Cristo, lo coloca a Cristo en todas sus líneas. Queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Mira qué interesante cómo eso, que morir y llevar mucho fruto. ¿Cómo lo entiende así rápidamente? Claro, es el proceso natural, pero que Cristo está sacando una lección muy profunda espiritual para lo que deberíamos ser todos los cristianos. Ahora, lo interesante es que la semilla real, ¿no es cierto? No siendo la comparación, sino que la semilla cae en tierra, se humilla, voy a decir así, cae en tierra. ¿Qué es lo que pasa? Muere al yo y luego da fruto. Pero hay algunos impedimentos que para nosotros como cristianos en este proceso tenemos, que son la autosuficiencia y los sustitutos. Y de eso vamos a conversar durante este momento que nos toca estudiar la palabra de Dios. Miren, vamos a ver un poquito de sumisión para el servicio. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante, capítulo 2, y justamente Pablo está hablando aquí, enfocándole a los filipenses, a los de Filipo, ¿no es cierto?, acerca de la humillación y la exaltación de Dios. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Ahora, ¿cuál es el sentir que hubo? ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Cómo lo explica él? Y lo hace de forma magistral, ¿eh? Lo explica con quién era Cristo mismo al descender desde los cielos, siendo Dios o en forma de Dios, y ese gran himno cristológico, como le llaman a los estudiosos, ¿no? Claro, dice, él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Y después dice, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Qué te parece a ti la sumisión al servicio en relación a Cristo aquí? O sea, este texto es tremendo, es extraordinario, uno podría analizar muchas cosas, como decía, la cristología está acá, pero para ser súper práctico con respecto a nuestra lección, voy a decirlo así, como un eslogan, digamos, desde la perspectiva divina, bíblica, para poder estar arriba o ser el primero o el mejor, tienes que primero descender. Es decir, Cristo, para restaurar a los seres humanos y salvarnos, desciende, no se queda arriba, no se queda de brazos cruzados dando órdenes. Él desciende, como decimos en un término un poco vulgar en Chile, fue a donde las papas queman, digamos. No fue solamente para darnos un mensaje, se hizo como uno de nosotros y estando en esa condición se hizo siervo, dice el texto, y obediente hasta la muerte. Es decir, es el consejo que, como usted comenzó leyendo, Pablo nos dice, así ese mismo sentir debería ser entre nosotros para que realmente haya una buena comunión en la iglesia cristiana. Interesante ese concepto de que hay dos palabras que a mí me impresionaron en el texto. Uno es que él renuncia y luego se traslada a la tierra. Así es. Ahora, cuando habla de renuncia a ser Dios. Uh-huh. Y se traslada a ser hombre. Pero Pablo menciona un concepto que mencionaste tú, que no solamente hombre, sino siervo. O sea, se coloca a un nivel muy bajo. Así es. Ahora, cuando él habla de ser siervo obediente, normalmente está pensando en ser obediente al Padre. Uh-huh. Es complejo esto a veces explicarlo, se puede incluso entender mal, porque él tenía todos los atributos, y nosotros entendemos que él los tuvo mientras estuvo en la tierra, todos los atributos de Dios. Fue 100% Dios y 100% humano. Entonces eso es difícil explicarlo porque uno entra en un ambiente, en un lugar, en una esfera donde no tiene cabida la mente humana. Sí, claro. Estamos limitados a lo que nosotros somos, pero en la medida en que le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, nos va a dar una comprensión de lo que eso significó realmente, dejar de ser Dios. Porque mira, si tú tienes un problema y tienes todos los elementos para solucionar el problema, pero no lo haces por bien a alguien, se autolimita. Se autolimita. Se autolimitó Cristo, nuestro Señor. La palabra que se usa acá, pero que, como usted bien decía, da para muchas cosas, se despojó, dice. Claro. Pero no es que Él perdió sus atributos divinos, Él sigue siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre. Pero en este contexto, recordemos, como usted lo señaló, Pablo está hablando de esto no solo para hacer una profunda cristología solamente, sino que él está pensando, el capítulo 2 habla de eso, de cómo debemos tratarnos entre nosotros, y ese es el tema. Claro. Y para llevar a cabo esa obra, tenemos que primero renunciar a nuestro yo, a nuestra comodidad, a nuestro interés egoísta, y pensar en el otro, así como Cristo lo hizo y hubo ese sentir en él también. Extraordinario, realmente quizás leerse todo ese capítulo sería interesante para analizar el concepto de Cristo que se hace humano. Por ejemplo, el versículo 7, fíjate, analizando esto, como decía, sino que se despojó a sí mismo. O sea, nadie le quitó. Él se despojó a sí mismo. Voluntariamente. Voluntariamente. Y yo vuelvo a insistir, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. El concepto aquí de siervo del Nuevo Testamento es un concepto que uno podría decir, pero ¿por qué Jesús no hizo nada contra los siervos? Contra la esclavitud, contra el gobierno romano que era cruel a veces con las personas, ¿no es cierto? No hizo nada contra eso. Por eso que cuando las personas se encontraron con Jesús, gente que no era de los judíos, se encontraron y van a decir, oye, este habla extraordinariamente bien. ¿Por qué hablaba bien? Porque tenía también un comportamiento de humildad, un comportamiento de servicio,
y que nos rayaba en la autoridad que él podría imponer. ¿Te acuerdas cuando estaba en el Calvario, que es lo que dice? Y eso lo vamos a ver en la última lección mayormente, pero él dice que podría haber mandado un ángel. Y de hecho, tú recuerdas que uno de los evangelios recuerda el momento en que todos cayeron a tierra. Exactamente. ¿Y qué pasó? Habría sido extraordinario que lo se liquidaba todo. Pero no era ese nunca ha sido el Espíritu de Dios. Para empezar, no es el Espíritu de Dios. ¿Y qué habría pasado con nosotros? ¿Usted lo ha pensado? ¿Qué habría pasado con usted si él renuncia ahí? Claro. O sea, eso es lo que él quería, era su propósito. Por eso, su misión al servicio. Ahora, aplicando a la vida nuestra, yo creo que deberíamos hacer algo muy parecido a este Jesús. No parecido, sino tratar de imitar ese concepto de sumisión de Jesús. Yo tengo todas las herramientas, yo lo puedo solucionar, yo soy el que lo puedo hacer porque tengo el conocimiento, pero podría equivocarme. Yo me acuerdo, hermano, si me permite, hay un famoso escritor adventista de los años 80, Carsten Jensen, y él decía siempre esto, muy, muy curioso, decía que él sacó 3 doctorados, ¿no? Y siempre cuando lo presentaban en algún lugar, la primera que decían era, bueno, él estudió aquí, aquí, allá, y era una larga introducción por todos los títulos, pero cuando él terminaba de escuchar la gente todo lo que había estudiado, él lo recordaba, sí decía, muchas gracias por la presentación, pero recordemos que si no somos como niños, nunca entraremos al reino de los cielos. Ella no quería hacer sentir mal a la gente, sino que lo que daba a entender era parecido a esto. Debemos tener ese espíritu simple, humilde, sencillo, somos todos iguales, no porque tenemos un título, más dinero o una casa más grande, soy superior a los demás, sino que en el espíritu verdadero de Cristo estamos para servir y para ayudar a quien lo necesite. Me recordé de un libro que habla de todo lo que soy y lo que aprendí, lo viví en el kindergarten. Exacto, es parecido, claro. Después de un juicio detallado, Jesús volverá a la tierra a rescatar a todos los que creyeron y vivieron en armonía con la ley de amor de Dios. En este rescate, en el regreso de Jesús, el planeta estará convulsionado. Un grupo será dejado atrás porque escogió estar lejos de Dios, aún con los avisos, oportunidades y el tiempo que el Creador les concedió. Son los impíos, serán destruidos. Sus cuerpos quedarán en la superficie de la tierra, que estará devastada. Satanás y su ejército vivirán en la tierra por 1000 años, experimentando el fruto de la maldición que causaron. La tierra estará vacía y destruida. No habrá nadie para corromper. Él estará preso en el planeta, pero un son de trompeta hará estremecer a Satanás. El cortejo celestial se acercará. Jesús tomará posesión de la tierra. Él condenará a los impíos a la muerte eterna, y ellos podrán ver la ciudad celestial. Satanás no dudará y formará un ejército para invadir la ciudad. A su lado, el engañador tendrá generales expertos, y el clima será de rebeldía. Un último intento de ofender a Dios. Jesús enfrentará a aquellos que lo rechazaron. Habrá silencio. Los pecados de todos serán proyectados en el horizonte. Surgirán imágenes que revelarán el desarrollo del gran conflicto entre el bien y el mal. Satanás será finalmente desenmascarado. Los impíos se volverán contra Satanás y sus ángeles. Todos serán eliminados. Jesús será coronado. Todas las personas, los justos e impíos, podrán comprender que hubo justicia. El mal será definitivamente desterrado. Continuando con esta semilla que se va a colocar, va a morir, pero va a dar fruto. Nuestro tema que queremos conversar un poco ahora está relacionado con morir antes de conocer la voluntad de Dios. Pensé bastante en este título, morir está antes de conocer la voluntad de Dios.
¿Cómo entiendes tú a primera vista eso? O sea, lo que creo entender es que no puedo conocer o pedir que Dios me muestre su voluntad si primero lo primero que dijimos, no hay una negación, no hay un sacrificio mismo, por usar el lenguaje de Pablo, del ser, del yo, abierto, ¿no es cierto?, para decir, bueno, ahora voy a hacer la voluntad de otro. ¿De quién? De Dios, no la mía, como prioridad. Quizás que voy a poner un ejemplo, mira, de una vasija rota. Y te dan el elemento de vida y te lo echan en esa vasija. ¿Qué crees que va a pasar? Se va a caer. Entonces me parece que hacia allá está apuntando nuestra idea de que nosotros deberíamos primero sellar, sacar todo eso que impide que se llene con el verdadero Espíritu de Cristo para poder tener una respuesta adecuada a lo que Dios pide. Claro. Porque si no se puede distorsionar. ¿Qué dice Romanos, por ejemplo? Por lo tanto, dice Romanos 12, 1 y 2, dice, por lo tanto, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, y aquí viene la razón de lo que estamos conversando, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Otras versiones dicen nuestro culto racional. Sí. No es un culto así, ¿cómo decir?, de espíritu, de sensación, no sé. Hay una parte intelectual ahí. Aquí hay un razonamiento, ¿no es cierto? Luego Pablo, ¿qué dice? No os conforméis a este mundo. Y aquí está la razón de que estábamos poniendo. No nos conformemos a esta situación que tenemos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de ese razonamiento, de lo que estamos entendiendo de Dios, nosotros, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, estamos viendo que morir es antes de conocer la voluntad de Dios, al morir al yo. Es muy parecido a lo que en otro lenguaje Jesús dijo cuando dice, el que quiera venir en pos de mí, que quiera ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo, tome su cruz, dice Lucas, cada día, y luego sígame. Es decir, no se puede seguir a Cristo conociendo su voluntad, queriéndola hacer, digamos, la voluntad, si antes no hay una, como dice usted o Pablo acá, una transformación de la mente, hay un cambio en el corazón. Eso significa, en el fondo, la negación del yo. ¿Por qué? Porque ese yo va a ser una especie de muralla que va a impedir que los planes de Dios se realicen en mi vida. Vamos a tener un conflicto constante con lo que Dios quiere y lo que yo quiero hacer. De acuerdo, la semilla cae, muere y da fruto, ¿cierto? Exactamente. ¿Sabe que me viene a la mente la gran cena del Señor? Es que convida a las personas, las trae, y cuando Él revisa la audiencia, y yo he pensado mucho en esto, revisa la audiencia y encuentra que hay uno que no está vestido con un traje. Sí. ¿Y cuál es la pregunta que le hace? ¿Y tú cómo entraste? Claro. Tú no puedes estar aquí. Tú no eres de este lugar. Tú estás viviendo tu vida y no la vida que yo quiero. Es terrible, ahí no hay vuelta. Entonces es que lo tomaron, lo sacaron. Así es. ¿Qué pasó con eso? No correspondía el lugar, a la ocasión, ¿no? Estoy pensando, claro, es terrible porque por eso que dice que debemos antes humillarnos, reconocer la misericordia de Dios, presentarnos humilde ante Dios con un culto, verdadero culto racional, entonces Dios puede actuar con nosotros. Y hay otro concepto que está dado en la disposición a escuchar. No sé si tienes rápidamente Samuel, 1 Samuel 3:10, pero también voy a buscar yo. Este concepto de escuchar a mí me ha pasado muchas veces en las relaciones con mi señora, y ella me dice, pero escucha. Claro. Porque uno a veces, ¿qué es lo que hace? Se le dice algo a uno y ya uno como que sabe la respuesta. A mí me pasó muchas veces cuando llegaron a mi oficina a veces personas con alguna situación. Y más o menos uno sabe hacia dónde se encamina y yo no le gustaría, sí, mire, lo que tiene que hacer es esto, pero ¿por qué no escuchar?
que desarrolle bien su temática y luego a lo mejor le da el mismo resultado. Eso está en relación a este concepto de escuchar. ¿Qué dice allí 1 Samuel 3:10? Claro, acá está en el contexto de el llamado de Samuel, ¿no es cierto? Claro. Y acá dice, entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Ahora, tú recuerdas que no fue la primera. 2 veces anterior y ahora la tercera. Claro, entonces, pero ¿qué pasó? Que el profeta le dijo, mira, parece que no es que estés escuchando voces, pareciera que hay algo más detrás de esta voz, si insiste de esa manera. Entonces le dio la orientación. Porque él podría haberse cansado, me estás llamando, ¿qué es lo que pasa? Pero él esperó y en esa espera él recibió una orden extraordinaria. O sea, así hay una lección importante acá, me parece a mí, es que podemos tratar de desarrollar esta capacidad de escuchar, como usted decía, en el trabajo, con nuestros compañeros, los amigos, o como profesor a los alumnos. Pero yo creo que donde más hay que desarrollar esta capacidad es con Dios mismo. O sea, es importante escucharlos a todos, más en la familia. Pero cuán importante es escuchar a Dios mismo y tener esa misma actitud humilde de decir, habla que tu siervo oye. Yo voy a escuchar. ¿Qué quieres decirme, Señor? Estar en una capacidad en una condición de sumisión y Dios va a poder efectivamente hablarnos. Porque si uno fuera a Dios con el problema resuelto, no tiene sentido, ¿te parece? Claro que no. Porque Dios puede tener otra razón. Hay un caso acá, capítulo 2:12. Yo a veces he pensado cómo colocó ese joven Samuel allí en un ambiente de esta naturaleza. Porque dice acá, los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Y extraño, porque eran hijos del sumo sacerdote. Ellos estaban ofreciendo, eran personas consagradas. Eran sacerdotes, sí. Sacerdotes, dice, y no tenían conocimiento de Dios. O sea, no habían... ¿Qué me está diciendo? Que no lograban entender quién era ese Jehová, cuál ellos servían. Por lo tanto, hicieron algo extraño. Incluso se atrevieron a llevar fuego extraño, dice. Uh-huh. Y a mí me parece interesante porque más adelante dice, cuando vayas al altar, por favor, ten cuidado de no alterar tu conocimiento de Dios o tu visión de Dios o tu estado físico para que no te altere. Que no beban, por ejemplo. Es interesante eso. Acá estaba el problema de que tomaban más carne del sacrificio que daban, porque podían sacar una porción según las leyes levíticas, pero acá sacaban más y profanaban claramente el tabernáculo que estaba ahí todavía en ese tiempo. Ahora, qué triste porque siendo personas tan cercanas a Dios, dice que no tenían el conocimiento de Dios. Y entonces uno aquí no está hablando al hermano, pareciera, sino que está hablando al que oficia. Exactamente. Quizá al pastor, al anciano, a los dirigentes de iglesia, voy a decir así, que podría ser que estemos no teniendo el conocimiento de Dios, por lo tanto Dios no nos puede hablar, ni nos puede dirigir. Tal cual. Mírele, si me permite parafrasear al profeta Isaías, está en el capítulo 6 y aparece muchas veces, incluso Cristo habla de eso. Él dice, Jesús, estoy parafraseando varias veces, dice esto, hay gente que teniendo ojos no ve, u oídos y no escucha. Y eso es parecido a esto. Podemos incluso ser sacerdotes, dirigentes, pastores, tener un alto cargo dentro de la iglesia, pero eso no es seguridad de que estemos consagrados conociendo al Señor, sino que tenemos que ver el contraste, escuchar, ser más sumisos y atentos, así como lo hacía el profeta Samuel. Ahora hablando de Samuel, fíjate en el capítulo 3, versículo 18, es entonces Samuel se lo manifestó todo sin ocultarle nada. ¿Qué es lo que había pasado? Dios se comunicó, aprendió a escuchar. ¿Y qué dice? Y le dijo, Él es Jehová, que haga lo que mejor le parezca. Claro. Fíjate, el profeta reconoció en esa espera que tuvo el muchachito, que era la voz de Dios que le hablaba. Un muchachito que le hablaba a un profeta de muchos años de experiencia. Y fue humilde en escucharlo. Gracias.
Saludos amigos. Hoy estaremos hablando de nuestro Salvador Jesucristo una vez más. Como pueden ver, Él es el enfoque de las Escrituras y también lo es de la experiencia y doctrinas adventistas del séptimo día. Se podría decir mucho acerca de nuestro precioso Salvador, pero hoy nos enfocaremos específicamente en nuestra creencia fundamental número 9 de los adventistas del séptimo día, la vida, muerte y resurrección de Cristo. Amigos, esta creencia está en el corazón mismo del cristianismo. Es por la vida de Cristo en esta tierra, su cruel muerte en la cruz y su gloriosa resurrección de entre los muertos, que tenemos la esperanza de la salvación. En el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, eran perfectos. Lamentablemente, sin embargo, cuando eligieron desobedecer a Dios, este mundo se sumergió en el pecado y la tristeza. Pero afortunadamente Dios ya había ideado un plan para salvarlos, y ese plan les fue revelado cuando Dios habló estas palabras a la serpiente: Satanás, como está registrado en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es una hermosa promesa de que Dios el Hijo Jesucristo vendría a esta tierra, nacería de una virgen y asumiría nuestra humanidad. Él moriría en nuestro lugar, tomando sobre sí mismo la pena del pecado por nosotros, y moriría una muerte cruel en la cruz, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Jesús estuvo dispuesto a ser nuestro sustituto, sufriendo la condenación que debería haber sido nuestra, para que pudiéramos ser liberados del pecado y vivir para siempre con Él. El asombroso sacrificio de Cristo se describe bellamente en el libro El conflicto de los siglos. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, que se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. Cristo no estuvo solo en este gran sacrificio. Se nos dice en este hermoso pasaje que se encuentra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio el regalo increíble de su amado Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. Pero debemos aceptar ese regalo y permitir que Él cambie nuestros corazones para ser como Él. Como pueden ver, Jesús no solo murió por nosotros, sino que también vivió una vida de amor sin pecado, para que pudiésemos tener un ejemplo por el cual vivir. Su vida, muerte y resurrección dieron paso a nuestra salvación y nos muestra cómo es realmente ese amor. Nuestra creencia fundamental número 9 lo explica de esta manera. En la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, su sufrimiento, muerte y resurrección, Dios proporcionó el único medio de expiación por el pecado humano, para que aquellos que por fe acepten esta expiación puedan tener vida eterna y toda la creación pueda comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la gracia de su carácter, porque condena nuestro pecado y provee nuestro perdón.
La muerte de Cristo es sustitutiva y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La resurrección corporal de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal, y para aquellos que aceptan la expiación, asegura su victoria final sobre el pecado y la muerte. Declara el señorío de Jesucristo, ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Amigos, ¡qué Dios tan asombroso e increíble servimos! Este Dios que ha provisto un camino para nuestra salvación. El apóstol Pablo lo expresó sucintamente cuando escribió: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, refiriéndose a Jesús, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este tema es tan rico y tan profundo que lo estudiaremos por toda la eternidad. Si por ahora deseas obtener más información sobre la increíble vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, les animo a visitar el sitio web que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. También les recomiendo leer un libro asombroso sobre la vida de Cristo, El deseado de todas las gentes, escrito por Elena G. de White. Serán maravillosamente bendecidos al leer este hermoso libro, disponible sin costo en egwwritings.org. Amigo, si aún no has aceptado a Cristo Jesús como tu Salvador personal, te invito a que lo hagas ahora mismo. No hay mejor momento para hacerlo que en este momento. Quizá lo conociste antes, pero te has alejado. Él te está esperando ahora mismo, con el perdón disponible sin costo para todos los que se acerquen a Él. Y ahora es el momento de venir a Él. Aquel que te ama, que murió para salvarte, que vive de nuevo para restaurarte y que regresará muy pronto para llevarnos a casa, para vivir con Él para siempre. Te invito a unirte a mí mientras oramos a Él en este momento. Padre en el cielo, gracias por enviar a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Redentor. No solo para salvarnos de nuestros pecados, sino también para llevarnos a una relación correcta contigo y restaurar la imagen de Dios en nosotros. Te damos gracias por este maravilloso plan de salvación. Te damos gracias porque la justicia de Cristo es justicia que justifica y santifica. Gracias porque la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron este plan de salvación tan trascendental incluso antes de la fundación de esta tierra. Gracias por el regalo de Jesús y por su identificación con nosotros a lo largo de la eternidad, como totalmente divinos y totalmente humanos. ¡Qué maravilloso Dios al que servimos! Gracias por brindarnos esa conexión eterna a través de Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro maravilloso Salvador, el que ha hecho posible todo esto para nosotros, Jesucristo. Amén. Bueno, hemos mirado acerca de la semilla y básicamente hemos hablado que la semilla está, que cae, se humilla y luego muere y al morir da fruto. Pero hay dos ideas que vamos a tratar de resumir ahora que están relacionadas a qué puede impedir que eso ocurra. Porque ese proceso tiene que estar dado en nosotros. Ser semillas que estemos capaces de humillarnos, de caer ante Dios de rodillas para que demos fruto. ¿Qué puede impedir? Hay un texto que está en 1 Samuel, ¿no? O sea, aquí dice capítulo 3, versículo 11. 13, ¿o no?
capítulo 13, sí, 13. Lo leo, versículo, Sí. en esta versión que igual es clara, dice versículo 11 y 12, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, dice acá, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor, por eso me atreví a ofrecer el holocausto, dice Saúl. Ahora, ¿qué pasa con Saúl aquí? Saúl apareció muy humilde, tú recuerdas, incluso estaba medio escondido por ahí, salió. Tiene un hombre ya lo sencillo. hemos conversado que él comenzó incluso a profetizar, pero ¿qué pasa aquí? Pareciera que Saúl comenzó a pensar, yo soy capaz de, yo soy el que puedo solucionar este problema, y se olvidó que era Dios que lo había llamado y que Dios el que tenía que dirigirlo. Porque aquí tú sabes, está diciendo, mira, yo veo que aquí me van a... Incluso menciona en algún momento en la Biblia de que, mira, cuando le da la excusa a Samuel, ¿no es cierto? Dice, mira, se está yendo la gente. Y me van a atacar. Entonces yo voy a tomar ahora el toro por las astas, como se dice, ¿no es cierto? Y voy a hacer mi actividad, lo que creo yo. Ahí está la autosuficiencia que nos puede eliminar, que Dios haga su voluntad. Porque ¿qué había dicho el profeta? Espera, yo voy a ir, voy a hacer el sacrificio, y él, ¿qué es lo que hace? Se adelanta. Acá hay un proceso, como acá lo dice muy bien el folleto Escuela Sabática, hay 3 pasos. Primero dice, vi que no venías, y el pueblo estaba inquieto. Segundo dice, pensé, pero los filisteos va a pasar esto. Y después en esta versión nueva NBI dice, entonces cuando vi y pensé para mí mismo, me atreví. Él sabía perfectamente que era algo muy grave poder ofrecer un holocausto. Solo los sacerdotes podían hacer eso. Y no esperó y dijo, ya, pero yo soy el rey. Entonces él llegó a pensar de sí mismo que él podía hacer algo aún prohibido. Y ese es el problema de todos nosotros. La autosuficiencia, como dice la palabra, es ser suficiente por uno mismo sin esperar a los demás ni pedir ayuda cuando uno más lo necesita. Y Saúl no lo hizo. Ahora, ¿cómo podríamos definir, después de haber visto estos conceptos de Saúl, la autosuficiencia? Como una capacidad que me adjudico sin el beneplácito o sin la venia de Dios, cuando, ¿no es cierto?, Dios ha estipulado algo diferente. ¿Qué ejemplo práctico podría venirte a la mente acerca de esta situación así, de hacer algo sin consultar a Dios? Hay muchos. Me abruma la idea de pensarlo, pero básicamente es cuando tenemos que tomar una decisión importante en la familia, sea la que sea, y sé que necesito del Señor, pero también tengo capacidades para quizás tomar una buena decisión, y empiezo yo a hacer un plan. Y lo consulto incluso, pero al final quiero hacerlo como yo creo, como se dice, a la pinta mía, y no confío en que Dios quizás tiene o ve las cosas de una manera muy diferente y mejores que la mía. Pero no confío en el Señor. No se pone a Dios en primer lugar. Así es. Es terrible, lamentablemente Saúl se separó y no escuchó la voz del Espíritu Santo, porque tuvo muchas instancias en que el Espíritu Santo le habló, pero él creyó que podía hacerlo. Por lo tanto, en esa condición, él no podía recibir, y esto es lo terrible, no podía recibir la ayuda ni la dirección de Dios si no confesaba, si no se arrepentía, si no se humillaba, como la semilla debe caer, ¿no es cierto? Así que ese concepto bajo la autosuficiencia. Y luego hay un concepto que en nuestra lección aborda, el concepto de sustituto. En Zacarías, no sé si lo puedes encontrar rápidamente, ese es el librito que está casi terminando la Biblia. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Ahora, ¿qué nos dice Zacarías allí en ese concepto? Porque mira, versículo 4:6 me parece que tiene. Qué famoso texto este. ¿Qué dice allí? Dice acá, por ejemplo, en esta versión, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel,
No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Claro. En la versión normal, o sea, normal, digamos, la Reina Valera dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ahora, ¿qué es en relación esto con lo que serían los sustitutos? ¿Cómo lo podríamos aplicar a la vida espiritual de cada uno de nosotros? ¿Cuál es un sustituto que podría servirnos o nos podría apartar de Dios? Yo creo que hay algunas cosas bien sensibles en este sentido. Por ejemplo, dirigente de iglesia, anciano, pastor, ¿no es cierto?, muy reconocido, te vienen a consultar. ¿Cuál es la respuesta que tú tienes a esa consulta? Generalmente uno piensa en su experiencia, su conocimiento. Claro, empieza uno y dice, ¿sabe? Yo conocí un caso, y se olvida que la solución no la tiene el caso, ni el ejemplo, ni la experiencia, sino la tiene Dios, porque esa persona es única y su problema es único. Aunque sea igual a todo, es único ante Dios. Yo pienso que el paso que se podría dar allí es, ¿sabe? Ante su problema, oremos para que Dios nos ayude a ver cuál es la solución. Claro, esa es una actitud no, la palabra autosuficiente, ¿no? Está dependiendo del Señor antes, claro. Y Dios lo va a usar a uno para dar un buen consejo, pero ya no poniéndose en primer lugar uno antes que el Señor. Estoy pensando, por ejemplo, en el capítulo 11 de Juan, cuando Jesús hace esa maravillosa resurrección de Lázaro. ¿Lo recuerdas? Él dice, te doy gracias, Señor, porque me escucha. Recuerde que él tenía la naturaleza divina, pero dependía, ¿no es cierto? Y no buscó sustituto. Él podría haber buscado hacer algo. La lógica humana a veces nos lleva a ampararnos en la experiencia pasada, en la experiencia que hemos tenido nosotros, y con esa experiencia queremos resolver el problema, pero pareciera que no es el camino. Y acá tomando este texto, aprovechando el de Zacarías 4, dice, no es por ejército, por fuerza o por ningún poder, sino por mi espíritu. Dejemos que el Espíritu Santo, pidámoslo cada mañana para que Él sea el que guíe mis pasos. Cuando tenga que tomar una decisión, cuando tenga que dar un consejo, como decía usted, o cuando a veces simplemente no sepa qué hacer, el Espíritu de Dios, podemos orar y decir, Señor, muéstrame dónde tengo que encaminarme. Y muchas veces el Señor nos guiará en senderos más rectos, más justos, antes que a nuestro propio conocimiento o sabiduría. Cuando estás en problemas, cuando estás estresado, cuando tienes dificultades, te pones a comer, te pones a mirar televisión, te pones a orar, a entregarte a Dios. ¿Estás esperando que Él te responda? Y esas serían buenas preguntas que podríamos hacernos al terminar esta semana, el estudio de esta semana. Porque Dios tiene caminos, pero no los cierres con tus sustitutos o con tu autosuficiencia. Él hará y hará maravilla en tu vida. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Nos encontramos la próxima semana.
Cuando venga Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor.
Llegaron. ¿Saben que estoy leyendo la historia de Salomón? ¿La han leído alguna vez? Qué interesante cómo el rey Salomón tuvo que tomar tantas decisiones y tan difíciles algunas de ellas. Me quedé muy impresionada con esa historia cuando llegan las mamás. ¿Recuerdan esa historia? Ah, yo aquí traje un bebé. Miren qué lindo. Para recordarles la historia. Había una mamá que estaba durmiendo en la noche y de pronto, sin querer, cae recostada sobre el bebé y su bebé murió. Tristemente murió. ¡Qué terrible! Fue sin quererlo. Pero al ver a su bebé muerto, ella sintió mucha tristeza. Pero en ese mismo lugar vivía otra mamá que también tenía su bebé. Y estaba en la noche durmiendo con su bebé ahí, cuidándolo mucho. La mamá que había matado a su bebé, al ver a su bebé muerto, sintió tanta tristeza que fue rápidamente, cambió los bebés. ¿Se imaginan? Y llega el otro bebé, el bebé vivo allí, y lo deja y sigue durmiendo. Cuando la otra mamá despertó y vio a su bebé muerto, ¿qué ocurrió? ¿Se acuerdan lo que ocurrió? Sí, ¿verdad? Dijo, ¡ay, este bebé no es mío! Y se pusieron a discutir las dos mamás. Este bebé es mío, no es el mío, no, pero el mío estaba vivo, no, pero yo lo cuidé. Ay, terrible, terrible. Hablaba palabras, caras enojadas. Entre ellas peleaban mucho. Entonces decidieron, ¿recuerdan lo que pasó? Decidieron ir a hablar con el rey. ¿Se imaginan qué hubiera pasado si ustedes hubiesen estado en ese lugar? ¿Qué habrían decidido? ¿Se imaginan? Ustedes no saben de quién es el bebé, pero el rey Salomón sí lo sabía. Pidió ayuda a Dios mucho tiempo atrás para resolver las situaciones que se venían en el futuro. Entonces tomó al bebé vivo, tomó una espada, dice la Biblia, y dijo, entonces partimos al bebé por la mitad para una mamá y la otra mitad para la otra mamá. ¡Oh, qué terrible! Hubiese sido eso. Si a mí me hubiera tocado, yo hubiera dicho, no, por favor, no maten a ese bebé, mejor désenlo a la otra mamá. Aunque este bebé es mío, lo quiero, pero prefiero que esté con la otra mamá y que esté vivo. ¿Saben, niños? A veces a ustedes les va a tocar tomar decisiones así de difíciles, donde no tenemos mucha información para decidir. Pero la Biblia nos da un secreto. ¿Tienen su Biblia allí? Busquen rápidamente, pídanle al papá, mamá, que les ayude a leer. Voy a leer Proverbios capítulo 4, verso número 7 y 8. Dice así: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ella. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Cuando te veas enfrentado a situaciones difíciles de la vida, cuando tengas que tomar una decisión importante, yo te quiero recomendar que le pidas a Dios la misma sabiduría que le dio al rey Salomón. Allí donde estás, vamos a orar. Junta tus manitos. Oración nuestra, fuerza. Querido Señor, te damos gracias porque tú siempre nos das lo que necesitamos. En el momento en que tenemos que tomar decisiones difíciles, queremos pedir que tú nos des sabiduría, que tomemos decisiones para ser felices, para hacer felices a otros y para que tu nombre sea honrado a través de nosotros. Bendícenos y cuídanos. Lo pedimos por Jesús. Amén.
Nos vemos entonces el próximo sábado. Que estés muy bien. Imagina poder llegar a todo el mundo con el Evangelio. Adventist World Radio, Radio Mundial Adventista, es un ministerio de medios de comunicación de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que lleva más de 50 años transmitiendo las buenas noticias al mundo. Con más de 1000 estaciones de radio y estudios en todo el mundo, evangelismo móvil, aplicaciones, podcasts, mensajes de salud y alcance en Internet, Radio Mundial Adventista actualmente transmite en más de 100 idiomas. Se está planeando preparar sermones de evangelio y presentaciones de salud en más de 500 idiomas y dialectos para que cada persona del planeta pueda escuchar los mensajes bíblicos en su propio idioma. Quizás les sorprenda saber que la radio sigue siendo la principal fuente de comunicación para la mayor parte del mundo. Es un medio que no conoce fronteras y tiene el poder de llegar a los hogares y a los corazones, incluso hasta donde los misioneros no pueden llegar. Uno de los principales objetivos de Radio Mundial Adventista es la Ventana 1040, que incluye partes del norte de África, Oriente Medio y Asia que actualmente están cerradas al mensaje evangélico, pero a las que se puede llegar fácilmente a través de la radio. En 2020, las series de Radio Mundial Adventista, Unlocking Bible Prophecies y RS Final Countdown, recibieron millones de reproducciones en docenas de idiomas. Muchos de ellos aparecen entre los primeros resultados cuando se buscan temas relacionados con la profecía bíblica. Radio Mundial Adventista recibe diariamente correos electrónicos, cartas y mensajes de todo el mundo, como este. La serie Unlocking Bible Prophecies está transformando a mi familia. Fui criado como bautista y asistí a la iglesia los domingos, así que he sido muy bendecido al aprender sobre la verdad del sábado y asistiré a mi primer culto adventista el próximo fin de semana. Si usted distribuye sus ofrendas según la sugerencia del plan de ofrenda combinadas, entre el 50 y el 60% de sus ofrendas se destinarán a apoyar a su iglesia local. Entre el 20 y el 30% se destinará al mantenimiento de proyectos misioneros, normalmente patrocinado por su asociación y unión. El 20% restante se destinará al Fondo Mundial de Misiones o Presupuesto Mundial. Este fondo para las misiones mundiales apoya a todos los proyectos misioneros patrocinados por la Asociación General, incluida Radio Mundial Adventista. Pero si usted se siente movido a enviar una ofrenda especial, puede escribir Radio Mundial Adventista en su sobre de diezmo o ingresar a awr.org/support y elegir una de las opciones disponibles. Al devolver los diezmos y las ofrendas regulares, también estás obedeciendo la invitación de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que nos ha mandado. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios. Qué bello es poder compartir cada sábado. Para nosotros es un privilegio y es una alegría constante poder entrar a su casa, poder estar con ustedes a través de esta pantalla probablemente, pero sabemos que es grato poder alabar el nombre de Dios y mantener la llama viva del Espíritu de nuestros corazones para poder exaltar al Señor. Ha llegado un momento especial que, como cada sábado, es importante recalcar, y es el momento del mensaje, la reflexión y la predicación. Vamos a escuchar un maravilloso tema esta semana. Ya hemos tenido distintos temas a través de estas semanas y es importante, una vez más, estudiar, escudriñar la palabra para saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Estudiemos juntos y revisemos estos pasajes bíblicos que van a estar dentro de este mensaje. ¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Un feliz sábado. Es un gusto poder saludarles. Y aquí, en este hermoso ambiente, en este día, es atardecer, pero mucho gusto de poder decirte un feliz sábado en esta mañana de transmisión. A mis espaldas, el campus de nuestra universidad, en donde también está nuestro templo, y a poco menos de una semana de lo que es la primavera, ya nos anuncia
de esta hermosa estación aquí en nuestro campus, donde todo florece, todo es hermoso. Pues bien, quisiera compartir con ustedes un mensaje en esta mañana, un mensaje que está basado en un solo texto, pero que contiene 6 elementos que vamos a intentar en estos minutos poder compartir. ¿Has escuchado alguna vez acerca de el misterio de la bondad o el misterio de la piedad? Por supuesto también, si hemos escuchado acerca del misterio de la bondad, tal vez hemos escuchado acerca del misterio de la iniquidad. ¿Por qué razón? Siendo que el significado de misterio es algo oculto. Incluso cuando alguien dice, no, a mí no me gustan las películas de suspenso o misterio, nos estamos vinculando o estamos haciendo mención a una definición de un género fílmico que tiene que ver con películas de terror, de suspenso, de que la escena no está totalmente descubierta, sino que algo va a pasar, pero no se sabe qué, y se mantiene en suspenso. A eso se le llama un género de misterio. Un misterio es algo que está oculto, que mientras sigue oculto, no recibe otro nombre, es decir, no puede llamarse de otra forma a un misterio a menos que sea revelado. Si es revelado, ya no es un misterio, o como se dice, ya el misterio fue descubierto. Existen cosas tal vez en la Biblia para que el apóstol Pablo especialmente designara misterio como una palabra para determinar la iniquidad, pero también la gracia, la bondad. ¿A qué se refería? O otra pregunta tal vez es, ¿el concepto que hoy nosotros tenemos de misterio era el mismo que Pablo tenía? ¿A qué se refiere entonces el misterio de la bondad y el misterio de la iniquidad? Bueno, hay 2 textos que quisiera que fueran clave y nos vamos a quedar con el segundo. El primero está allí en segunda carta, de a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 7. Y dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En el contexto está hablando del inicuo, de aquella manifestación del impío. No obstante, hace mención de que ya está en marcha, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. El misterio de la iniquidad es el plan de Satanás por la perdición del ser humano. Por lo tanto, tiene algo de misterio, algo de oculto que tal vez la mente humana no es capaz de comprender. Pero ¿qué decir del misterio de la bondad? Y es allí donde el mismo apóstol Pablo, pero esta vez en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. A los tesalonicenses les habla de que el plan o el misterio de iniquidad está en acción. Pero luego cuando habla acerca del misterio de la bondad, dice que es grande en sobremanera. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿A qué se refiere entonces con misterio? Efectivamente, es algo oculto, no porque Dios no lo quiera revelar, porque tal vez la mente finita del ser humano no es capaz de comprender, como por ejemplo, el origen del pecado, como por ejemplo la encarnación de Cristo Jesús, la resurrección, la restauración. Estos misterios, por lo tanto, tienen que ver con los planes, tanto de Satanás como el plan de salvación de Dios. Otros también al misterio de la bondad lo han definido como la gran misericordia de Dios o el Evangelio eterno, etc. Pero todo tiene que ver con la buena noticia del plan de salvación que Dios tiene para nuestra vida.
Por lo tanto, es un privilegio que tú y yo, a través de las Escrituras, y especialmente en este versículo, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Recuerda, Primera de Timoteo 3:16, podamos descubrir este misterio o intentar descubrir a la luz de las Escrituras este misterio. Porque todos aquellos que descubren o viven y disfrutan el misterio de la bondad obtienen salvación. En otra carta, Pablo también escribe y dice que no estamos en tinieblas en relación al plan de salvación, en relación a los tiempos de su venida. El cristiano no vive en tinieblas. Misterio no significa que nosotros no tenemos pistas o cómo saber acerca del plan de salvación. Por supuesto que en su naturaleza hay ciertas cosas que han sido ocultas, como la encarnación de Cristo, como el origen del pecado, cosas que están en el arbitrio divino, pero que son manifestadas en nosotros y para nosotros, aunque no la entendamos con nuestra mente finita, pero sí cuando estemos con Cristo en las mansiones celestiales vamos a poder comprender todo aquello, pero al menos se manifiestan para nosotros. Y ese es el desafío de este momento, de poder estudiar juntos estos 6 elementos que componen, o Pablo habla de un misterio de la bondad, pero a la vez está dando 6 definiciones que si nosotros alcanzamos a comprender y a aceptar estas definiciones, entonces estamos entendiendo, estamos aceptando el misterio de la bondad, el plan de salvación. Vamos a mencionarla. ¿Cuáles son? Vamos entonces ahí a nuestro texto base, que es Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Primero, Dios fue manifestado en carne. El primer elemento tiene que ver con la encarnación. Aquí está, ustedes pueden ver. Primero, encarnación de Cristo. Luego dice justificado en el Espíritu. Segundo, justificación por el Espíritu. Ya vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno. Visto de los ángeles, ¿no? Como un espectáculo para todo el mundo y el universo. Predicado a los gentiles, la predicación del Cristo crucificado. Predicación. Tenemos entonces también creído en el mundo y, para finalizar, recibido arriba en gloria, la glorificación de Cristo Jesús. Misterio de la bondad, de la piedad a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo, con estos 6 elementos que ustedes están viendo aquí en pantalla. 6 elementos que están contenidos en un solo versículo. Por lo tanto, ¿qué significa? Que el misterio de la bondad inicia o tiene que ver cuando dice Dios fue manifestado en carne. Esta decisión divina de enviar al Hijo, o que el Hijo también se ofrece ante el Padre. En ese concilio entre el Padre y el Hijo, todos los ángeles expectantes, en silencio. Usted puede revisar allí los primeros capítulos del libro La historia de la redención de Ellen White, que retrata esta escena en donde Pablo, aquí en Timoteo, está diciendo que Dios fue manifestado en carne. ¿Cuáles fueron las motivaciones, el por qué, etcétera? De alguna forma nosotros no alcanzamos a dimensionar todo. Pero bíblicamente e históricamente, tú y yo sabemos que Cristo vino a vivir junto al ser humano, junto a nosotros. Que Cristo fue real en medio de este mundo. Vino a salvar y a rescatar, pero para eso era necesaria la encarnación. Un misterio para nosotros, pero no por ser misterio significa que no tenemos idea. Al contrario. Y aquí es donde nosotros debemos ahora. El misterio no nos permite conocer, pero los misterios de la Biblia son revelados, son manifiestos. Y tú y yo, primera decisión, ¿estás dispuesto a aceptar la encarnación de Cristo Jesús? Su amor que lo motivó a dejar todo allá en el cielo y venir a vivir, a tomar, como dice allí, ¿no? En Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, que el Señor vino a este mundo a tomar forma de hombre, a tomar nuestra condición para poder rescatarnos
del pecado, para poder el Rey de Reyes, el Creador del universo, venir a morar como uno de nosotros para ser el vencedor, para darnos el camino también para nosotros de victoria. Entonces el primer elemento del misterio de la bondad es la encarnación de Cristo. Cuando Él vino a este mundo y nosotros debemos aceptarlo, debemos creerlo. Por esa razón, el apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, allí en el capítulo 1, verso 14 del Evangelio según San Juan, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Qué maravilloso texto, en el cual Juan dice, estuvimos con Él, lo vimos, lo sentimos, lo conocimos, mas no tal vez entendimos la naturaleza, porque es un misterio, pero sí pudimos ver y sentir a Jesús. Este Jesús encarnado, el cual es capaz de conocernos, porque Él vivió, fue tentado en todo, pero sin pecado. El primer elemento entonces del misterio de la bondad es reconocer que Cristo nos conoce, que Él ya pasó por lo que yo estoy pasando, que Él ya sufrió incluso mucho más de lo que tú y yo estamos sufriendo en este momento. Por lo tanto, el aceptar la encarnación de Cristo Jesús, estamos aceptando y reconociendo que nuestro Salvador se compadece de nosotros, que nuestro Salvador es misericordioso, que nos comprende, que se conduele con nosotros e incluso, como dice ahí en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, llora con nosotros. Vamos al segundo. ¿Recuerdas cuál era? Bueno, si no lo recordamos, vamos entonces ahí a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Justificado en el Espíritu. Cuán importante fue el Espíritu Santo después de la encarnación de Cristo Jesús en este mundo. Por ejemplo, dice que cuando Él se bautizó, ¿recuerdas lo que ocurrió? Efectivamente, como una paloma, el Espíritu descendió para ratificar y junto con aquella voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Es interesante leer ahí el deseado de todas las gentes. Cuando se presenta, posterior al bautismo, se presenta Satanás contradiciendo la voz del Padre que había dicho, tú eres mi Hijo. Dice el deseado de todas las gentes que el Satanás se presenta para cuestionar si realmente eres el Hijo de Dios. Si realmente eres el Hijo de Dios. Pero hay un texto maravilloso y que muchas veces lo pasamos por alto, y es que junto con el Espíritu Santo, como una paloma descender en Cristo Jesús en la hora de su bautismo, ¿sabe lo que ocurrió? Dice que después lo llevó, el Espíritu Santo lo llevó hasta el desierto. El Espíritu Santo para justificar, para ratificar el ministerio de Cristo Jesús, su propia identidad, trabajando en el corazón, acompañando los pasos del Maestro. ¿Por qué razón? Porque la identidad de Jesús estaba puesta en tela de juicio por el enemigo. Pero ahí vino la voz del Padre y la ratificación del Espíritu de que Cristo Jesús era el Hijo de Dios encarnado, el Salvador del mundo y que pronto iba a ser crucificado. Cuán importante es creer en la obra del Espíritu Santo, en este misterio de la bondad, en este plan de salvación que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. Y nuevamente, porque está dentro, este concepto está dentro del misterio. Porque nosotros, así como el viento, lo sentimos pero no lo vemos. La obra del Espíritu Santo es real y la podemos sentir. No obstante, no comprendemos tal vez en el concepto de la naturaleza de la divinidad. Un Dios, pero en tres personas. Y que muy pronto, cuando estemos con Cristo en las mansiones celestiales, sin duda alguna, que vamos a comprender la dinámica de la divinidad. Pero hay evidencias de que son tres las personas divinas, cada una con su papel, con su rol en pro y en beneficio de la salvación del ser humano. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, como no podemos comprender 100% la naturaleza divina, pero sí podemos ver que las tres personas de la divinidad están insertas, inmersas en el plan de salvación, en el ministerio de la bondad. Y de la misma forma el Espíritu Santo hoy está trabajando en ti y en mí, en aquellos que ya hemos tomado una decisión por Cristo, que somos parte del pueblo de Dios, para mantenernos fieles, recibiendo aquel bautismo diario
del Espíritu Santo. Y querido amigo, querida amiga, si tú tal vez aún no has entregado tu vida a Cristo Jesús, bueno, el Espíritu Santo es aquel que habla a tu mente, que habla a tu corazón, que te da identidad. Tú eres un hijo, una hija de Dios. El Espíritu Santo es aquel que te ratifica y que te dice, tú perteneces a Jesús, pues Él vino a encarnarse, a vivir lo mismo o incluso más, como decíamos anteriormente, y te conoce y te está esperando. Muy bien, vamos entonces al tercer punto. El tercer punto que Pablo menciona en este misterio de la bondad es visto de los ángeles. Mira qué interesante, algo que muchas veces tú y yo podemos saber, pero nos olvidamos. Aquí la palabra, cuando hace mención que somos vistos de los ángeles, y en otras ocasiones Pablo también dice que nosotros somos espectáculo para el mundo. Y esa palabra espectáculo tiene que ver con una palabra en griego que es muy similar a teatro. De ahí viene la palabra que nosotros conocemos como teatro, en donde hay miles y millones de espectadores. Daniel capítulo 7, versos 9 y 10 dice que un juez, Dios se sienta el anciano de días y miles y millares asisten. Los libros se abren y los ángeles miran. Hay un especial interés de los ángeles, los seres no caídos y seres creados de otros mundos no caídos. Y el punto de atención, un minúsculo punto de atención que es nuestro planeta Tierra, pero que con la encarnación de Cristo Jesús, con la venida del Espíritu Santo, lo hace el centro de atención de este gran teatro del universo. ¿Y de qué se trata esta, entre comillas, obra teatral? La verdad que no es una obra teatral, pero es un espectáculo al mundo, en donde una historia se está desarrollando, en donde está el bien y el mal, Cristo y Satanás, en donde Satanás argumenta que el carácter de Dios no es como Él dice ser. Y por eso Cristo también vino a este mundo. Su encarnación tiene doble propósito: ratificar el carácter, reivindicar el carácter de Dios mancillado en el universo por Satanás. Y Cristo viene a ratificar por esa razón. Cristo dice que si me habéis visto a mí, habéis visto, correcto, al Padre. Vino a ratificar el carácter del Padre. Y en segundo lugar, o en segundo propósito, no menos importante que el primero, a darnos salvación a través de la muerte en la cruz. Por lo tanto, este espectáculo tiene que ver con la victoria de Cristo Jesús. Tiene que ver con un planeta, con seres humanos, con personas como tú y como yo, que nos debatimos en una delgada línea entre la perdición, la condenación y la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahí están ellos. Los ángeles son espectadores. No solo ejecutan muchas acciones que representan la voluntad de Dios, sino que son partícipes. Y muchas veces nosotros olvidamos este conflicto. El misterio de la bondad me permite darme cuenta que soy un participante, un protagonista muy importante del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y esto nos permite darnos cuenta de que de lo macro, de algo que es universal, el Señor se fija en ti, tan insignificante como yo. Somos tan insignificantes, pero al estar en esta batalla ya resuelta, ya tenemos a Cristo como el victorioso y que muy pronto viene en gloria y majestad. Pero tú y yo, ¿seremos victoriosos? ¿Cómo está mi vida en relación al conflicto cósmico? Los problemas que estoy viviendo o las consecuencias de vivir en un mundo de pecado, de conflicto entre el bien y el mal. ¿Cómo estoy asimilando aquellas pruebas, aquellos momentos difíciles? ¿Reniego contra Dios? ¿Me desanimo espiritualmente? O tal vez yo digo, estamos en el tiempo final. Cristo viene pronto
Y esto es en el contexto, lo que estoy viviendo, lo que está a nuestro alrededor, a nivel nacional, a nivel mundial, desde lo individual hasta lo más macro, tiene que ver con aquel conflicto entre el bien y el mal, en que muy pronto veremos la victoria final del conflicto. Muy bien, creído en el mundo. Es el penúltimo de estas pistas, de estos argumentos que Pablo menciona con respecto al plan de salvación, al misterio de la bondad. Creído en el mundo. Todo lo que Cristo hizo por nosotros, la divinidad trabajando, el efecto, está mostrando el efecto del misterio de la bondad, digo, ¿no? Está mostrando el efecto del plan de salvación. Cristo viene, se encarna, el Espíritu Santo justifica, Cristo viene a ratificar el carácter del Padre. Y el ser humano, al ver el plan de salvación, reacciona creyendo. Y permíteme compartir estos 3 textos. Esta es una cadena que nosotros siempre leemos y que es muy conocido. En Hechos capítulo 2, verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego vamos al capítulo 4, del capítulo 2 de Hechos nos vamos al capítulo 4. Pero muchos, dice el verso 4, de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los hombres era como 5,000 personas. De 3,000 vamos a 5,000. Y luego el capítulo 6 de Hechos, el verso 7 dice: la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ya no se menciona 3,000, 5,000, ya no se cuentan porque eran tantos las personas que creían. Pero aquí hay dos elementos muy importantes. Oían de Jesús, oían la palabra de Dios. Otros privilegiados la leían, como el etíope que iba junto a Felipe, ¿no? Él iba leyendo, no entendía y Felipe le iba enseñando. Pero el resultado es que todo esfuerzo misionero de la predicación del Evangelio siempre va a haber alguien que crea en el poder de Cristo Jesús. Y este es un llamado para nosotros. Si tú ya creíste en Cristo Jesús, si ya has entregado tu vida a Cristo Jesús, sin duda alguna que este elemento que Pablo está mencionando, creído en el mundo, dice. Es decir, Jesús, hay mucha gente que desea creer en Cristo Jesús, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Que estamos comprendiendo y viviendo el misterio de la bondad. ¿Te das cuenta que ya no es un misterio? Ya no es algo oculto o algo misterioso que incluso hasta nos da miedo o temor. El misterio de la bondad es un privilegio, es una invitación para poder, una vez de dimensionar el conflicto, la encarnación de Cristo, la obra del Espíritu Santo. No, es una invitación para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Es más, la última parte tiene que ver, dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y aquí está nuestra misión. Predicar para que otros también puedan creer. Y termina el texto de 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, diciendo: recibido arriba en gloria. Por el contexto en el cual Pablo está escribiendo, la resurrección de Cristo Jesús y su ascensión era muy importante y para nosotros también, porque inicia una etapa especial en el ministerio de Cristo Jesús. Una etapa en el santuario celestial que representa la glorificación. La glorificación de Cristo representa nuestra transformación cuando Él venga. La resurrección de los que han muerto en Cristo Jesús y esto mortal se vista de inmortalidad. Por lo tanto, este elemento nos prepara para la segunda venida de Cristo. Nos anima para continuar siguiendo adelante. Y esta glorificación de Cristo y nuestra pronta glorificación nos va a ayudar a entender cabalmente el misterio de la bondad. Pero queridos, si hoy tal vez no entendemos cabalmente por nuestra mente finita, producto de la naturaleza pecaminosa, no significa que estamos en desventaja. No significa, todo lo contrario, significa que somos privilegiados, tú y yo, para poder privilegiar a otras personas. En estas semanas
Estamos haciendo muchas visitas, ya que comienza este segundo semestre, los bautismos de primavera y muchas personas están tomando decisiones por Cristo Jesús. De hecho, hoy estamos en nuestro templo también de forma presencial, presenciando un hermoso bautismo y la próxima semana también. Y en muchas iglesias está ocurriendo exactamente lo mismo. La primavera marca este proceso en el cual la iglesia predica el evangelio para que muchas personas puedan creer. Pero tal vez tú has sentido esta idea de que para poder entregar la vida a Cristo Jesús, para poder ser salvos, debemos comprenderlo absolutamente todo. Y viene esta idea o sentimiento de que aún no estás preparado o preparada, de que te falta todavía para poder entregar tu vida a Cristo Jesús. Este texto que vimos, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, nos menciona que efectivamente hay que prepararse. Vimos 6 elementos muy importantes en la vida de un cristiano que podamos comprender, pero Pablo las presenta diciendo que es un misterio, que aunque no lo comprendas, es necesario aceptarlo. Y la invitación en esta hora es que tú puedas aceptar estas maravillas, pero ¿sabes qué? Para aceptar esto se requiere estudiar, pero el estudio no es requisito para entregar tu vida a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿puede un niño entender, de acuerdo a la revelación, puede entender el misterio de la bondad? Claro que puede. Porque es capaz de entender la encarnación, que Cristo vino a este mundo por aquel niño, por aquella niñita, por el joven, por el adulto, incluso por el anciano. Aún tiene oportunidad. Es capaz de comprender la obra del Espíritu Santo. Es capaz de comprender esta guerra, este conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y es capaz de aceptar también el desafío de predicar el Evangelio, porque así como tú estás creyendo, también otros pueden creer. De eso se trata el misterio de la bondad. Y el misterio de la inequidad es el plan de Satanás para nuestra destrucción, para nuestra condenación y nuestra perdición, que claramente no vale la pena hablar del misterio de la iniquidad, sino que la invitación es que nos podamos quedar con este plan maravilloso que Dios tiene para sus hijos. Y si tú te estás preparando para entregar tu vida a Cristo Jesús, aquí están. No es un misterio. No es nada oculto que necesitas descubrir. Aquí ya está descubierto. ¿Estás aceptando a Cristo Jesús? Él es el actor principal. Él es lo más importante del misterio de la bondad. Si es así tu deseo, y querido hermano, cuán importante es predicar, testificar, para que otros amigos también puedan aceptar y conocer a Cristo Jesús. Si es tu deseo aceptarle, para aquel que aún no ha tomado su decisión, aceptar este plan maravilloso y entregar tu vida a Cristo Jesús, yo te invito a que me acompañes en esta oración. Y querida iglesia, si es tu deseo continuar predicando el Evangelio, continuar para que muchos puedan creer en el plan de salvación, ver que no hay nada oculto, que Dios todo lo ha revelado, para que aún así con nuestra pobre mente o finita mente comparada a la de Él, podamos aceptar y comprender este hermoso plan de salvación. Vamos a orar entonces. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque tú nos permites, Señor, comprender los misterios de tu palabra. Que misterio, pero que aún así tú lo manifiestas para nuestra comprensión, para intentar dimensionar tu gracia, tu misericordia y tu inmenso amor en favor de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tu salvación, tu plan en favor nuestro, consta de una respuesta sencilla, pero de corazón. Oramos por nuestros amigos que están aceptando a Cristo Jesús, desde los más pequeñitos, los jóvenes, los adultos, las familias, hasta nuestros hermanos ancianos, para que ninguno, Señor, tenga la sensación de que aún falta por prepararse, de que aún somos indignos ante ti, sino que todos necesitamos comprender y aceptar tu gracia y tu misericordia. Y a cada familia de nuestra iglesia, gracias por el privilegio de comprender el misterio de la bondad y ayúdanos a compartirlo con aquellos que lo necesitan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
al sol nacer. Los problemas nos abruman, nos llevan a creer que no hay nadie que nos pueda ayudar. Mas escrito está, ciertamente vuelvo en breve. No te angusties que yo soy tu Dios, que te alienta y te ayuda a vencer el que te entrega nuevas alas, el que abre el mar para que puedas avanzar y caminar. Nunca dudes que te vine a salvar. Oh, 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 oh. En momentos de dolor son tus promesas las que me ayudan a creer que en la vida de este mundo nada bueno nos traerá, que tus promesas vivas y fieles son, porque escrito está, ciertamente vuelvo en breve. No te angusties que yo soy tu Dios, que te alienta y te ayuda a vencer el que te entrega nuevas alas, el que abre el mar para que puedas avanzar y caminar. Nunca dudes que te vine a salvar, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso. Yo no me olvidé de ti. Vendré, vendré. Ciertamente vuelvo en breve. Otra vez. Oh, oh, Ha llegado el momento de despedirnos, de finalizar, bien digo, este culto sabático. Y bueno, más que nada agradecer su compañía y agradecer sus oraciones, recordando que el motivo de oración de esta semana son los jóvenes. Y es importante recalcar que nuestra oración hacia ellos es de vital importancia, ya que nos encontramos en fiestas patrias y por lo habitual nosotros realizamos congresos de jóvenes en distintas partes del país. Hay actividad misionera que se está realizando y esperamos que la semilla que se pueda esparcir en cada uno de estos lugares pueda ser bien germinada, pueda dar frutos prontamente. Sabemos que el Señor va a estar con ellos y va a estar acompañándoles. Y además, mencionarles que hay ciertas informaciones que como iglesia queremos recalcar. El día de hoy no tenemos culto joven, ya que nos encontramos en los distintos congresos. Nuestros jóvenes y adolescentes se encuentran en la localidad de Laja, participando del congreso de la Asociación Centro Sur. Y la siguiente semana sí retomamos esta actividad a las 18 horas en adelante.
También los días miércoles y viernes participamos de nuestros cultos presenciales. Día miércoles el culto de oración y día viernes a las 20 horas también el culto de recepción de sábado, que por supuesto está organizado por nuestros jóvenes y la pastoral universitaria. Los días viernes a las 19 horas, un poquito antes, historias de fe de manera online, acá en nuestro canal de YouTube, puede revisar esta transmisión. Y los días sábados, 8:30, nuestra clase de maestros vía Zoom, que si usted no es maestro o no es maestro de clase de nuestra iglesia, pero estudia la lección de adultos, es bienvenido en participar y allí poder recalcar los últimos temas importantes de esta lección. Ya estamos casi terminando el trimestre y es importante dar un pequeño apriete de tuercas para exponer lo mejor posible el tema de cada semana. Y a las 9:30, nuestro primer turno, que consiste en escuela sabática y sermón. Y a las 11:30 y un poquito pasado, el segundo turno, que consiste solamente de sermón. Queda invitado ya a participar de todas estas actividades y nos encontramos en una nueva oportunidad. A continuación, puede ver algunos avisos e informaciones que tenemos como iglesia. Que esté muy bien y nos encontramos el próximo sábado. Nunca te rindas, aún hay esperanza, fue el lema de la inolvidable semana de evangelismo realizada el pasado 27 de agosto al 3 de septiembre por el pastor Robert Costa, conferencista internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien a través de sus mensajes dio respuesta a muchos de los interrogantes que hoy el mundo plantea. ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir todo esto? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué Dios no destruyó al diablo y se acaba el problema? Hermanos, preguntas que la palabra de Dios tiene la respuesta. Algunas ciudades de Chile tuvieron el privilegio de contar con la presencia del pastor Robert Costa y muchos de sus habitantes entregaron su vida al Señor, llevando en sus corazones un mensaje de esperanza. Estamos muy contentos porque desde el 27 de agosto al 3 de septiembre hemos realizado la Semana de Evangelismo junto al pastor Robert Costa, quien es el orador internacional que tiene la iglesia, y muchas personas se han entregado al Señor. Estuvimos durante una caravana, empezamos en Concepción, pasamos por Lota, también estuvimos por Los Ángeles ayer y hoy día ya vamos a finalizar entre hoy día viernes y sábado aquí en la ciudad de Chillán. Así que estamos muy agradecidos por las hermosas victorias que Dios nos ha dado. Así es, victorias de vidas entregadas a Cristo a través del bautismo que internautas pudieron ver a través de las transmisiones realizadas. Y hoy estás aquí en este lugar para comenzar de nuevo. Tu pasado quedará sepultado y hoy comienzas un capítulo nuevo en tu vida. Muerta al pasado, sepultada en Cristo y resucitada una nueva vida. ¿Y qué decimos todos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Durante cada noche, hermosas alabanzas glorificaron el nombre de Dios a través de uno de los cuartetos más emblemáticos de la Iglesia Adventista, el Cuarteto Asaf. Hazme un vaso de honra, Padre, hazme un vaso de fe. Queremos junto a toda la asociación agradecer el ministerio que usted ha podido realizar junto a su familia. Y queremos brindarle un aplauso que sea de gloria y honra para el Señor y también en gratitud a ustedes por haber estado ejerciendo este ministerio. Por otro lado, el pastor Robert Costa visitó las instalaciones de Nuevo Tiempo, quien a su vez conoció el avance de la red Nuevo Tiempo en Chile, dejando así un mensaje sobre el papel importante que tienen las comunicaciones para la predicación del Evangelio. Los medios de comunicación cumplen un papel importantísimo en la finalización de la obra, alcanzando a cada país del planeta, porque si todo volverá, todos tendrán que escuchar las buenas nuevas de Jesús. Sin duda, todo lo que se está realizando en el país ayudará en el avance de la obra de Dios y fortalecerá en gran manera a quienes esperamos su segunda venida. Quiero pedir que Dios te rodee con su bendición,
Que Dios te sostenga, que Dios te guíe en este camino, porque Jesús viene pronto y tenemos que prepararnos para su regreso. Este fue el informe para revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile. La Escuela Transcultural de Misiones del Servicio Voluntario Adventista, en conjunto con la Fundación Educacional Francisco H. Westphal de la Iglesia Adventista en Santiago, tuvo su lanzamiento e inicio en las instalaciones de John Andrews Adventist Academy en el mes de agosto. Este sueño comenzó antes incluso de este edificio. Pensamos en tener una oficina para el servicio voluntario, con el único propósito de que los jóvenes que estudiaban de primero a cuarto medio pudiesen tener la misión en su corazón. La finalidad de la Escuela de Misiones es que desde la adolescencia los jóvenes puedan prepararse para el servicio voluntario y abracen la misión, no solo local, sino que tengan una perspectiva de las necesidades en todo el mundo. La Escuela de Misiones Transcultural es un gran desafío y privilegio, porque siempre hablamos sobre la misión en nuestro local, es muy importante, pero Cristo también nos envía a las otras naciones. Tener una escuela así en los colegios adventistas es un privilegio, porque alcanzamos nuestros hijos ya en una edad que es desafiadora para ellos. Y eso ayuda a proyectar su futuro, sus graduaciones, sus sueños, con el envío de Cristo Jesús para que ellos sean misioneros en su país y afuera. Y nuestro sueño, sin duda, es que las otras escuelas y colegios de Chile también sigan ese ejemplo. La Escuela Transcultural de Misiones, que este año lleva el título Yo Voy, inculca en los jóvenes la pasión por Dios, su misión y el amor por los demás al dedicar tiempo de sus vidas para el servicio voluntario. Lo que espero es seguir motivándome para poder ayudar y ser un voluntariado, y espero seguir aprendiendo de cómo llegar a la gente y aprender más técnicas para que la gente conozca a Dios. Quiero ser misionera voluntaria porque creo que es algo muy bonito que puede ayudar a la gente, y espero de las siguientes clases que poder aprender más de cómo llegar a la gente y cómo hacer que conozcan a Dios. Los estudiantes irán cumpliendo los requisitos que registrarán en un tipo de pasaporte, de modo que cuando todos los requerimientos estén cumplidos, puedan tener su primera experiencia en un viaje misionero organizado por la misma escuela. Yo espero poder obtener técnicas o ayuda para poder saber cómo llegar a la gente y obviamente poder ayudarla para que sientan de que lo que yo les hablo es real. La intención de los coordinadores es que esta sea una instancia que promueva el posterior involucramiento de los estudiantes en otros llamados del servicio voluntario, los cuales podrían ser en diferentes países, por algunos meses o incluso años, una vez que cumplan la mayoría de edad e inicien una carrera de nivel técnico o universitario. Desde Santiago de Chile para Revista Nuevo Tiempo, Kenny Rivas. Un apreciado saludo, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia UNACH. El motivo de este video es poder compartir con ustedes la información con respecto a la suscripción para el año 2023. El 1 de septiembre de este año se acaba el plazo para poder hacerlo. Usted tiene dos modalidades. La primera es a través de este volante, usted lo llena en forma manual y me entrega a mí el material junto con el dinero, y así yo puedo hacerlo a través de ACES Chile como iglesia. La segunda opción que usted tiene también es inscribirse en la página, hacer una transferencia bancaria y poder usted mismo llenar el material que usted necesita para suscribirse. Solamente es muy importante colocar en la página, cuando usted lo haga digitalmente o a través de internet, que lo haga colocando Iglesia UNACH. Que Dios les bendiga, no se pierda el privilegio de poder recibir el material impreso para el enriquecimiento de nuestra vida espiritual. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y aquí está Rubén Medina para servirle en lo que usted necesite.